RCR, la red que comunica y une al Perú. Comentábamos antes de ir a la pausa que la Defensoría del Pueblo, a través de un informe, ha emitido una preocupación valedera, ¿no? Y es que en las últimas 2 semanas ha tomado conocimiento de 8 casos de feminicidio y tentativa cometidos en diferentes regiones del país, ¿no? Y en lo que va del primer trimestre se han registrado 32 feminicidios y 82 tentativas, ¿no? Cifras muy superiores a las que se han registrado en el 2017 en el mismo periodo, ¿no? Que arrojaban 29 y 53 casos de manera respectiva, ¿no? Y lo que hemos visto ayer en el distrito de Miraflores, para quienes nos están siguiendo en diferentes puntos del país, es algo demencial, ¿no? Una persona sube a un autobús, detecta a su expareja, le rocea gasolina y en realidad simplemente lo que cometió es un hecho premeditado que no tiene ninguna explicación. Bien, para conversar sobre estos temas, ya nos acompaña en los estudios de RCR la doctora Eliana Rebollar, ella es defensora adjunta para los derechos de la mujer. Doctora, qué gusto saludarla, como siempre muy grato conversar con usted, ¿cómo está? Para mí muy grato siempre estar en la red de comunicación regional con ustedes. Lo de anoche demencial, ciertamente, no tiene una explicación, conversábamos en la antesala, ¿no? Y esto es parte también de la preocupación que expresan ustedes, ¿no? En un último informe, ¿no? Los casos de feminicidio y tentativa que se están registrando, ¿no? Y van en aumento, ¿no? Así es una preocupación para la Defensoría del Pueblo verificar cuál es la actuación del Estado en la atención y en el rol de los operadores de justicia frente a estos casos. Y lo último que hemos visto en las 2 semanas de abril nos llamó a poner la lupa sobre las cifras del 2018 en su primer trimestre frente a las cifras del mismo periodo en el 2017. Entonces, la reflexión que hacíamos y el llamado severo al Ejecutivo, a los operadores de justicia, es una respuesta mucho más efectiva frente a este fenómeno, porque no podemos como sociedad ir contabilizando a cuántas mujeres se va victimando de esta forma utilizando los medios mucho más violentos cada vez. O sea, mañana a quién le toca y pasado a quién, pero esto ante una política que no termina de cuajar, cuántas mujeres han perdido la vida. Entonces nuestros llamados se convierten en alertas para señalar que tiene que haber, ya ante el caso ocurrido en grado de tentativa en el nivel de operadores de justicia, una reacción inmediata, oportuna, que lleve a sanciones ejemplares, pero que se den en los tiempos. Pero eso, digamos que es la última ratio, o sea, llegamos cuando los hechos ya están consumados o por consumarse. O cuando los hechos se visibilizan como ha ocurrido ayer, ¿no? Exactamente, porque nosotros, antes de que salga este caso anoche, ya en la tarde, dábamos cuenta precisamente de esa preocupación, porque veíamos algunas tendencias. Por ejemplo, en Satipo, una mujer que era agredida por su marido con un cuchillo, había recibido 7 cuchilladas, ella reacciona y le quita la vida en defensa propia. Lo propio ocurre en Talara. En la misma semana, 2 mujeres quitando la vida a sus parejas. O sea, evidentemente ahí estás ante un tema de homicidio, pero de mujeres que han estado en procesos permanentes de violencia con esas personas. Entonces el país no quiere esas respuestas. La respuesta tiene que ser una respuesta de políticas integrales, de una preocupación, porque los casos te llevan a ver colectivamente cuál es el problema. Si bien el feminicidio es una categoría penal y hay que exigir la sanción, que obviamente nosotros descubrimos que no se dan sanciones ni ejemplares ni oportunas. Entonces no estamos hablando de una justicia debida, no estamos hablando de la diligencia debida que deben tener los operadores, porque si hoy en el caso de esta joven Eisy vemos que la policía, por esta exposición y por lo dramático de lo que ha ocurrido ayer, ha actuado y lo hemos reconocido ejemplarmente, el Ministerio Público lo propio. ¿Cuántos casos esperan
y muchas veces en hechos de violencia previos. Por ejemplo, en relaciones de pareja. Muchas mujeres acuden al Estado, a los centros de emergencia mujer, a las comisarías, a denunciar agresiones psicológicas, físicas, sexuales, muchas veces las tres juntas, dos de ellas, pero ese es el caldo de cultivo de que un día la persona que dijo amarte, por ejemplo, en relaciones de pareja, termine con tu vida. Entonces, si el Estado no tiene medidas que sean oportunas, desde las medidas de protección, desde las sanciones, la reeducación a esos agresores que cometen actos de agresión, por ejemplo, psicológica, ¿no? Porque la sociedad tiene que recomponerse. No podemos seguir en esta situación. En ese sentido, nosotros alertábamos de la necesidad de que se tomen políticas que sean serias, porque también estamos ante un problema de salud pública, de salud mental. Entonces, fácil es decir que en un caso como este, sin tener ninguna prueba, que se trataría de una persona que tiene una enfermedad mental. Eso lo dirán los especialistas. Pero el machismo es algo que está enraizado en nuestro país. Entonces, no le echemos la culpa a las mujeres, a la enfermedad mental de los varones, como primera condición para que se den los actos de violencia. No, y además son estos temas subyacen de manera permanente, ¿no? Así es. O sea, a veces uno ve con mucha indignación, ¿no?, que se hacen las denuncias del caso, pero como usted bien apunta, nadie hace un seguimiento para la seguridad de las personas que denuncian, ¿no? Y están mucho más veces expuestas a la reacción violenta o a la reacción irracional, como estos casos, ¿no? Mira, un caso de estos ha ocurrido con una mujer que 6 veces ha denunciado hechos de violencia familiar. Ha sido acuchillada. Otra mujer que tenía la medida de protección, pero que la policía no le daba la protección efectiva. Entonces, tú tienes un Estado que no está respondiendo como debe ser. Claro. Del número de casos en los que se apersonan los centros de emergencia mujer en general, por todos los tipos de violencia, incluidos los de feminicidio, solo el 2% han merecido una sanción condenatoria. Entonces, sí necesitamos un Estado más fuerte, necesitamos las políticas de prevención de las que muchas veces hemos conversado y que la misma sociedad se recomponga, porque si no tomamos medidas para empoderar a las mujeres, para educarlas en igualdad, para que ellas sepan defenderse, como esta joven, 5, 6 meses, con una agresión de tal naturaleza, sin saber que puede denunciar, sin saber que hay un sistema que la tiene que proteger, que tiene la obligación legal, ética y funcional de poder darle la protección. Ahora, estamos hablando en situaciones donde se puede recurrir con facilidad a la Administración de Justicia, a la Policía Nacional o a los organismos que puedan brindar protección en el marco legal. Zonas alejadas, donde imperan estas condiciones de machismo, zonas alejadas, rurales, donde en algunos casos es consentido, ¿no?, por un sentido ya de tradición, como quieran llamarlo, como razones de carácter cultural, donde es imperativo esto. Sí, estos casos que se dan en las ciudades donde hay medios de comunicación, las plataformas virtuales han desarrollado vertiginosamente y cualquier ciudadano puede denunciar, obviamente no tienen la misma dimensión de respuesta en las zonas rurales, por ejemplo, campesinas, nativas, donde los hechos ocurren y muchas veces prima la impunidad. O si no, los propios operadores de justicia no aplican la ley como debe ser. Porque acá, en el tema de feminicidio como categoría penal, que desde el año 2013 se ha instalado ya en nuestro ordenamiento penal, no es que todos los operadores de justicia lo consideren como tal. Hay jueces que prefieren, en los temas de tentativa de feminicidio, irse por figuras como de lesiones. Lesiones es un delito menos gravoso, donde la pena va a ser menor. Entonces, ¿pero qué te lleva a actuar con ese criterio de conciencia? De que mis estructuras culturales, sociales, yo creo que esa mujer tiene la culpa. O sea, le engañó, no quiso regresar en la relación, porque probablemente yo también, magistrado, operador, varón, pienso así, y no solo los varones.
Nosotros hemos visto casos de operadoras de justicia que tienen esa construcción, entonces no podemos tampoco ponernos una venda en los ojos y decir que el machismo es un tema de los varones. El machismo está intrincado en nuestra sociedad y eso es lo que tenemos que cambiar. O sea, un varón se asume dueño, propietario de la mujer, puede disponer de sus decisiones, de sus relaciones, puede atribuirle conductas, puede exigirle explicaciones, puede agredirla en la forma que quiera y llegar a estos casos. Entonces, mañana no sabemos en el país a qué mujer le tocará morir a manos de su agresor y en qué forma. Y como usted bien apunta, doctora Rebollar, todas estas situaciones se dan en condiciones de violencia previa, o sea, siempre ha existido en el hogar o en el entorno violencia, ¿no? Definitivamente. Y un tema que sí me interesa resaltarlo es que siempre estamos queriendo asociar que ese es un problema, por ejemplo, solo de salud mental, o sea, que la persona que tiene problemas psiquiátricos o psicológicos comete esto. Y ese es un grave error, porque se está estigmatizando a las personas que tienen problemas mentales. Una persona con problemas mentales no necesariamente es violenta. Un hombre que no tiene problemas mentales, pero tiene enfrascado en su cerebro el machismo, va a ser violento. Entonces sí necesitamos políticas de salud mental, porque por ejemplo, de los cerca de 30.000 casos que ha atendido el Ministerio de la Mujer en el primer trimestre, ¿ya? El 50% son de violencia psicológica. Pero estos casos tenemos la seguridad de que no llegan a una sentencia. ¿Y por qué? Porque el examen psicológico es un examen de triaje que no va como el médico en una sola cita. El examen psicológico es un triaje que viene con 1, 2, 3 citas. No hay suficientes psicólogos en el país. Los certificados son impugnados, entonces llegan al nivel judicial y ahí se archivan. Entonces, si no tenemos una respuesta para esto, si no trabajamos en políticas serias de salud mental, de salud pública, vamos a fracasar, y estas deben ir de la mano con políticas en favor de las mujeres, porque lo que tampoco podemos dejar de señalar es que solamente la represión a quienes cometen la violencia contra la mujer y el marco legal que tenemos va a resolver el problema. Hay que resolver los temas de igualdad de las mujeres desde niñas, cómo empoderarlas, cómo darles una educación que las haga libres en sus ideas, que ellas puedan saber que son tan iguales que un varón, y muchas veces eso no solo tenemos que exigirle al sistema formal, eso viene de casa. Entonces es un trabajo de largo aliento, son estructuras que hay que cambiar, ¿no? Exactamente. Porque allí viene justamente la valoración del ser humano como tal, ¿no? Así es, y muchas veces en la docencia se repiten estereotipos. A la mujer se le da espacios menores para su recreación, los varones tienen una preponderancia, ¿no? Se la relega. Hemos avanzado, pero hay que admitirlo, ¿no? Todavía falta. Claro. Y en la zona rural, las adolescentes, desde las púberes, muchas veces son hasta violentadas sexualmente por quienes tienen la obligación de educarlas y formarlas en su personalidad, que son sus profesores. Los patrones culturales frente a los hechos que es el marco legal como tal, ¿no? Así es. Y eso es algo que tiene que ir superándose. Pero todo esto pasa porque hay un compromiso serio, una voluntad definida, porque, por ejemplo, la Defensoría ha supervisado el plan contra la violencia de género. Y el plan, de por sí, nace con un defecto de fábrica, porque su artículo 3 señala que el plan debe cumplirse para todas las instancias, nacionales, regionales, locales, porque hay responsabilidades que les corresponde también en estos niveles, pero sin presupuesto adicional. O sea, si ya hay precariedad en el presupuesto público, tú no puedes hacer un listado de actividades para dar cumplimiento a un plan, pero que en el fondo no tiene una visión estratégica de lo que queremos como país. La gran pregunta es, hoy con esta gestión del presidente Vizcarra, ¿cuál es la política para proteger a las mujeres y empoderarlas en igualdad?
Esa es la respuesta que quisiéramos ver frente a estos problemas. Hemos visto al Premier indignado por el tema y creemos que de esa indignación vamos a pasar a la acción y seguramente él va a dar muestras de que la política va a ser mucho más coherente. Ya es tiempo, como ayer se hablaba del tema de la pobreza, iniciar una gran cruzada, también iniciar una gran cruzada nacional. Hay que comprometer a medios de comunicación, hay que comprometer liderazgos que se compren el pleito. Definitivamente, y una de las cosas que la Defensoría hace, porque también el rol de supervisar y de ir monitoreando, señalando qué está faltando, no nos releva de la obligación de hacer pedagogía, de hacer convocatorias, y es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Arequipa, que tiene altos índices de feminicidio. En esta semana, nuestro representante allá está convocando a todas las autoridades para luchar real y efectivamente contra el feminicidio. Acá no se trata de la primera foto, quien llega primero y después abandonar a la víctima, y estamos con el caso estelar, pero no llegamos a que ese caso realmente salga y nunca presentamos a una persona que sea sancionada ejemplarmente y decir, este mató a tal y está tantos años en la cárcel. Igual lo hemos hecho, por ejemplo, en Juliaca, donde se va a capacitar a personal de la policía a través de una mesa que se ha dado en esta semana, y pedir al jefe de la región policial de que no los releve, porque también en el tema policial hay un problema, que solamente tienen una dirección que es de violencia familiar. La ley ya no habla de violencia familiar, es violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Ya en noviembre el Defensor del Pueblo le escribió a la Premier diciéndole, oiga, estas son las medidas que se tienen que tomar. Uno, que haya esas direcciones y que el mejor personal vaya a esas zonas, que sea formado, entrenado, y también que se les dé soporte, porque manejar los temas de violencia no es fácil. El otro tema que el defensor, el doctor Gutiérrez, le planteaba a la ex premier Arauz, era el registro de víctimas. El registro está en la competencia del Ministerio Público, pero no tiene presupuesto. Mire, qué interesante, ¿no? Cuando una persona agredida va a una comisaría, es el primer registro que existe, ¿no? Así y si es. ese registro está mal hecho o favorece al agresor, se frena cualquier intento de subsanar el problema. Definitivamente, por eso ese registro es importante, no solo, incluso para las mujeres. Así es. Si abrió un registro, yo podría saber quién es el que me está enamorando. Si hay un registro, yo voy a saber como empresa a quién estoy contratando. Si hay un registro, yo como ministro voy a saber qué políticas públicas y dónde tengo que apuntar para poder trabajar en una forma mucho más coherente y hacerle frente a este problema de manera real y ejemplar. Mi estimada doctora Eliana Rebollar, muy agradecido por esta participación, como siempre. Con seguridad vamos a seguir conversando estos temas, ¿no? Porque hay que sensibilizar a la opinión pública, hay que meter este chip en cada uno de los peruanos, en realidad. Así es, nosotros veíamos, por ejemplo, a muchos periodistas que nos preguntaban desalentados, indicando que las marchas no han servido de nada, los medios de comunicación. O sea, hay que saltar del caso concreto a tener respuestas efectivas, colectivas, y toda la acción colectiva de la sociedad, este rol que tienen los medios de comunicación, tiene que seguir, porque si las voces se callan, las respuestas evidentemente van a estar en peor situación de lo que están actualmente. Por eso yo lo felicito a ustedes. No, yo le agradezco la amabilidad como siempre. Estuvo con nosotros la doctora Eliana Rebollar, defensora adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. RCR, la red que comunica y une al Perú.